Bueno chicos, continuando el tema de la práctica de la presión arterial, nosotros podemos decir que la presión arterial era la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes. Cuando nosotros vimos lo que era la arteria, por ejemplo una arteria, y la sangre fluía a través de ella, nosotros a eso le denominábamos flujo. El flujo, cuando golpea las paredes del vaso, o sea la distensión que genera, eso es presión arterial. Nosotros podríamos decir que presión arterial era la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso. Pero aparece otra palabra que tal vez la hemos mencionado en algún momento, que se llamaba tensión. ¿Qué era la tensión arterial? La tensión arterial era la fuerza que ejerce las paredes como un mecanismo de retroalimentación a la fuerza que ejerce la sangre sobre sus mismas paredes. Es decir, la arteria reacciona a la presión arterial. A eso denominamos tensión arterial. La misma fuerza que la presión es igual que la tensión, porque tiene que ser la misma fuerza. La presión arterial, a la vez, como componentes, tenemos una porción sistólica y una porción diastólica. La porción sistólica, nosotros vamos a recordarnos que la aorta, por ejemplo, cuando mi aurícula y mi ventrículo y la aorta, por ejemplo, cuando la sangre pasaba de la aurícula al ventrículo, las válvulas estaban abiertas, la sangre se queda dentro de mi corazón, del ventrículo, y empieza la contracción del ventrículo. Cuando el ventrículo empieza a contraerse, se cierra la válvula y en este momento igual se encuentra cerrada las válvulas, la válvula aórtica. Y aquí se cierra inmediatamente la válvula auriculoventricular. Cuando se contrae el ventrículo, la presión del ventrículo empieza a aumentar. La presión de la aorta, que es generalmente 80 milímetros de mercurio, se encuentra constante. Esa es la presión que tiene la aorta. Cuando el ventrículo empieza a contraerse, la presión del ventrículo aumenta. ¿Hasta qué momento? Hasta que en algún instante del tiempo la presión del ventrículo supere al de la aorta. Por ejemplo, 90, eso ya teníamos ejemplo aclarado. Pero cuando la presión del ventrículo supera la aorta, se abre mi válvula semilunar, es decir, la sangre que está dentro del ventrículo va a fluir a través de la aorta, gracias a la apertura de la válvula aórtica. En ese instante, la sangre que está saliendo del ventrículo sale con una velocidad mayor por diferencia y gradiente de presión y con una presión o una fuerza mayor que genera una distensión en la aorta, aumentando la presión de la misma aorta. Es decir, aumenta la presión de la aorta, que era 80, aumenta hasta 120 milímetros de mercurio. Eso es por el aumento de la presión que se generó en la aorta por la misma velocidad y fuerza con la que sale la sangre tras que se abre la válvula semilunar o aórtica, porque el ventrículo superó la presión de la aorta. Espero que esa parte se entienda. Entonces ahí viene la presión 120 y la presión 80. Entonces yo puedo decir que la presión diastólica en este paciente, la presión arterial diastólica es 80 milímetros de mercurio y la presión sistólica es 120 milímetros de mercurio. Espero que quede claro entonces que la presión arterial tenemos un componente sistólico y un componente diastólico, y la sistólica es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica de 80. Nosotros decíamos que la presión arterial es igual a 120/80. Seguro que ustedes la han debido de escuchar constantemente eso. Siempre se coloca primero la sistólica y después la diastólica. ¿Por qué es importante saber eso? Si yo sé que la presión sistólica es 120 y la presión diastólica es 80, yo sé que la diastólica es por los vasos, es decir, la resistencia que generan los vasos constantemente, mientras la sistólica es la fuerza o la presión sistólica es el mecanismo del corazón o funcionamiento contráctil del ventrículo, es decir, la sistólica es responsable del corazón, o sea, la sistólica se da a consecuencia del funcionamiento cardíaco y la diastólica el funcionamiento vascular. ¿A qué se refiere? Si nosotros volvemos otra vez al ejemplo de mi ventrículo y la aorta, resulta que cuando el ventrículo se llena de sangre, cuando el ventrículo está totalmente lleno de sangre, generalmente en un periodo del ciclo cardíaco nosotros le llamamos diástole. Al final de la diástole se quedaba a más o menos aproximadamente 120 ml. Esos 120 ml nosotros le llamamos volumen telediastólico.
es decir, era la cantidad de sangre que queda al final de la diástole. Es decir, cuando se llena la máxima cantidad que se llena el ventrículo dentro de los parámetros fisiológicos de 120 ml. Resulta que en ese periodo el ventrículo, al final de la diástole se llenó a 120 ml y empieza el periodo contráctil, es decir, la sístole. Cuando se va a dar la sístole, el ventrículo se contrae. Cuando se va a contraer mi ventrículo, las presiones del ventrículo aumentan, abriendo la válvula y generando la expulsión de la sangre. A ese periodo yo le llamaba periodo de eyección. ¿Qué es lo más relevante del periodo de eyección? La expulsión de la sangre. Esa expulsión de la sangre a través del ventrículo hacia las arterias o la circulación sistémica, yo lo llamaba volumen latido, o también llamado volumen sistólico, que era la cantidad de sangre que se expulsa del volumen telediastólico, que aproximadamente era 70 ml. Si se acuerdan, había una palabrita importante en ese tema donde decíamos que la fracción de eyección era la relación porcentual entre el volumen latido y el volumen telediastólico. ¿A qué se refería? Nosotros decíamos que su valor promedio era el 60%. ¿Qué quiere decir fracción de eyección? Que del volumen telediastólico, que sería 120 ml, el volumen telediastólico sería 120 ml, el fracción de eyección te está diciendo que de esos 120 ml, 60% van a ser expulsados. Es decir, ¿cuánto es la relación porcentual del volumen telediastólico que va a ser expulsado? Sería mi volumen latido. A eso se refiere los 60%. Es decir, del volumen telediastólico, ¿cuánto? El 60% del volumen telediastólico se va a expulsar, es decir, mi volumen latido. Entonces, la fracción de eyección es la relación porcentual entre ambos, entre el volumen latido y el volumen telediastólico. ¿Por qué les digo eso? Porque, ¿qué pasaría si existe una patología cardíaca donde mi corazón se empieza, en vez de llenar de 120 ml, se llena de 200? Si se llena de 200 ml, ya no es normal, ya es patológico, porque lo normal era 120 ml, este sería mi volumen telediastólico, es decir, la cantidad de sangre que se llena al final de la diástole, ya es 200 ml, eso ya no es normal. ¿Qué va a pasar? Mi pregunta va a ser, ¿y entonces cuánto es la fracción de eyección? 60%, es lo fisiológico. Pero veamos qué nos dice. Resulta que si yo tengo 200 ml, y voy a hacer una relación porcentual. Si yo sé que 200 ml es mi volumen telediastólico, dice, si nos acordamos de 120 ml, 120 ml es 100%. La fracción de eyección dice que de los 120 ml se va a expulsar 60%. ¿Cuánto era 60%? Nosotros tenemos por regla de 3 simples 120 ml por 60, dividimos entre 100 y resulta que nos sale que el 60% es igual a 70 ml. Y eso es nuestro volumen latido. Pero si hacemos ahora una relación de que 200 ml es el volumen telediastólico en este corazón ahora, que es patológico, ese sería mi 100%. Y decía que la fracción de eyección es el 60%. De 200 ml, ¿cuánto sería mi 60%? Yo agarro una regla de 3 simple y digo 200 por 60 dividido entre 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro la calculadora y coloco 200 por 60, me sale 12.000. Lo divido entre 100. Me dice que mi volumen, mi 60% de los 200 ml son 120 ml. ¿Qué quiere decir? Que 120 ml, ¿qué es? Sería mi volumen latido. Para empezar, 200 ml era mi volumen telediastólico. Volumen telediastólico. Si 200 ml es mi volumen telediastólico, que lo normal es 120 ml, ya es patológico, es obvio que si es 200 ml, mi volumen latido tiene que ser mayor. Recuerden el mecanismo de Frank Starling. El mecanismo de Frank Starling dice que dentro de los parámetros fisiológicos la cantidad de sangre que le llegue será expulsada. Es decir, mientras más sangre le llegue, mayor expulsará el corazón. Mecanismo de Frank Starling. Entonces, si yo tengo un volumen de 200 ml, es normal que mi volumen latido aumente. En esta ocasión son 120 ml. ¿Cuánto era lo normal? 70. Si yo tengo ahora 120 ml que se va a salir a través de la aorta, pensemos,
Si con 70 ml que expulsaba distendía las paredes y llegaba a 120 milímetros de mercurio la sistólica de la aorta, ¿qué pasará si ahora les digo que voy a expulsar 120 ml de sangre? Al principio botaba 70, eso era lo normal, y se aumentaba mi presión a 120. Pero ¿qué pasará si les digo ahora que voy a expulsar 120 ml, casi el doble de los 70, de lo normal, 120 ml? Se supone que esos 120 ml van a distender mayor la aorta. Van a tener una mayor distensión de la mismísima aorta. ¿Y qué va a pasar? ¿Será que la presión va a subir hasta 120 milímetros de mercurio? No, puede subir hasta 160 o hasta 180 milímetros de mercurio. ¿A qué se refiere? En este corazón que está enfermo, ahorita nosotros tenemos una presión arterial de 160-80. ¿Y por qué? Recordemos, la 80 viene de la diástole. Significa que las arterias, ¿cómo están funcionando las arterias? Y aquí la arteria está funcionando normal. Pero por alto, aquí vemos un valor de 160, que este sería nuestra sístole. Decíamos que 120 era lo normal y que dependía del funcionamiento cardíaco. ¿Por qué aquí subió la sístole? Resulta que la sístole nos dice cómo está el funcionamiento cardíaco. O sea, la contractibilidad ventricular, cómo está el periodo de inotropismo, etc. O sea, nos está diciendo el funcionamiento cardíaco. Y si aquí tengo una elevación de la presión, solo la sistólica y no la sistólica me dice que hay un problema en el corazón. Y evidentemente sí tenemos un problema en el corazón. Aquí hay sobrecarga de volumen. Entonces es importante saber que la presión arterial se divide en dos componentes, una porción sistólica y una diastólica. Y que la sistólica viene del funcionamiento cardíaco y la diastólica viene del funcionamiento vascular. Eso que quede bien claro. Entonces con eso yo puedo decir claramente que tengo una presión arterial sistólica y diastólica. Con eso me quedo contento. Continuando con el avance, nosotros podemos también determinar que existe otra palabrita que se llama presión pulso. La presión pulso o presión pulso es igual a presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. Si yo tengo una presión arterial de 120 milímetros de mercurio menos 80, es aproximadamente ¿cuánto? 40 milímetros de mercurio. Esa es la presión pulso. La que más me interesa que dominen y que de verdad me interesa que dominen es, se lo voy a poner como PE. PE significa pregunta de examen. Yo necesito que dominen sobre todo esto, lo que les voy a explicar ahorita, que se llama la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Resulta que los órganos, yo cualquier órgano como ser mi corazón, el corazón de ustedes, necesito que mi masa encefálica espero que entiendan que es masa encefálica, y mi riñoncito son órganos que necesitan un riego constante, una buena llegada de flujo a esos tejidos. La cantidad de sangre que les llegue a ellos es tan importante para que funcionen adecuadamente. Son los órganos más vitales y necesarios que tenemos, que deben de funcionar constantemente y que tengan un buen y un adecuado flujo sanguíneo. Para eso sirve la presión arterial media. En otra palabra, la presión arterial media nos dice, en otra palabra, perfusión tisular. Tisular significa tejido y perfusión significa riego sanguíneo, es decir, la cantidad de sangre que les está llegando a mis tejidos. A eso le llamamos PAN o presión arterial media. ¿Cómo determino la presión arterial media? Mejor dicho, ¿cuánto es primero? Es el valor normal de la presión arterial media. En algunos libros van a encontrar que es de 70 hasta 105 milímetros de mercurio. En algunos otros libros van a encontrar de 80 hasta 105 milímetros de mercurio. Depende de ustedes. Cualquiera de los dos para mí está bien. Entonces, ¿cómo saco la presión arterial media? No es decir 120, 80, la mitad, 100, esa es mi presión arterial media. Estaríamos en incorrecto. Tiene su propia fórmula. La fórmula de la presión arterial media es, agarro 2 veces, multiplico 2 por la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica sobre
sobre 3. Me estaba equivocando, sobre 3. Entonces reemplazamos valores. Si esta persona tiene una presión de 120/80, yo tengo aquí 80. Aquí la presión sistólica es 120. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden por favor chicos que primero se multiplica. Agarro 2 por 80, 2 por 80, inmediatamente hago 2 por 80, la diastólica es 80, hago 2 por 80, me sale 160. Recién sumo, se acabó esto, sumo más la presión arterial sistólica, que en esta ocasión es 120. Agarro 120. 160 más 120 me da 280. Es decir, tengo 280, recién voy a dividir entre 3. Si lo haces de alguna manera, que primero haces esto, sumas estos dos, después multiplicas por 2 o multiplicas esto con esto y esto con esto, te sale mal. Les estoy diciendo bien claro. Primero se hace 2 por la diastólica, que es 80, se multiplica inmediatamente, y después se suma a la presión arterial sistólica. Una vez los dos sumados, recién divido sobre 3. ¿Cuánto nos sale? Agarro la calculadora y hago 280 dividido entre 3. Me sale 93.3333. 93.3. La PAM de este paciente es 93. Si se encuentra dentro de los parámetros normales, estamos de acuerdo, porque está entre 70 y 105, está 93. ¿Qué significa? Que por lo menos con esa PAM puedo estar tranquilo porque mi paciente está, por lo menos sus órganos más vitales, como ser riñón, corazón y masa encefálica, están con un buen flujo sanguíneo. Entonces con eso yo puedo decir que este paciente está cuidado, está bien, su flujo sanguíneo está bien, sus órganos vitales están bien. Porque es importante también, por ejemplo, en las personas embarazadas, como las gestantes, tienen un feto, un bebé, un embrión dentro de ellas. Entonces también tiene que tener una PAM adecuada para que el feto no tenga ni una alteración de la PAM, o sea, no tenga un mal riego o un mal flujo sanguíneo sobre el mismo. Entonces es importante que también en las embarazadas tengamos una buena presión arterial, porque algunas embarazadas producen una enfermedad conocida como la preeclampsia. Quiere decir que en estas personas embarazadas la presión arterial sube por encima de los valores normales. Eso genera una dificultad en la PAM, entonces dificulta el flujo sanguíneo al feto y puede sufrir el mismo feto. Obviamente la madre, mientras más presión alta la mujer embarazada, que se llama preeclampsia, mayor dificultad del flujo sanguíneo al feto. Es importante dominar y entender las partes de la presión arterial media, el presión pulso y la presión arterial sistólica y diastólica y sus componentes. Entonces, ahora con ya entendimiento en la parte con el buen entendimiento de la parte de la presión arterial media, la presión pulso, la presión arterial sistólica y la diastólica, yo ya puedo continuar con la siguiente parte. Resulta que la presión arterial tiene dos grandes complicaciones. Tiene a la presión, a la famosa hipotensión ortostática. ¿A qué se refiere con la hipotensión ortostática? Resulta que a las personas cuando se colocan debajo, o se colocan en una posición de decúbito dorsal o echado para ustedes, en otra palabra, boca arriba, cuando la persona se coloca de decúbito, la sangre se distribuye a través de todo el cuerpo. Pero cuando la persona se levanta de golpe, ya sea por algún motivo de que no van a llegar a tiempo al parcial de fisio, viven más lejos de la universidad, 1 hora de distancia, y se levantan su clase de fisios a las 8 y ustedes se levantan a las 7:30, no desayunaron, no se alimentaron, no se bañaron, su ropa sucia, su mochila destrozada, botado por donde sea los materiales, se levantan de golpe tratando de apresurarse lo más pronto posible. En ese momento, cuando se levantan de golpe, la sangre que estaba distribuida en todo el cuerpo, se levantan de golpe y la sangre cae por gravedad. Y cuando en ese instante pasa eso, la presión de la persona cae, baja la presión. Y cuando baja la presión, el riego sanguíneo tiene la dificultad para llegar a la masa, al cerebro, en otra palabra, al encéfalo. Y si pasa eso, la persona puede desmayarse. Es bien complicado eso porque en algunas personas de mayor edad, sobre todo cuando tienen osteoporosis, que quiere decir dificultad o deficiencia de calcio dentro de los huesos, pueden tener fracturas. Es importante eso tener en cuenta en los pacientes de mayores de edad.
Pero generalmente ese desmayo no pasa, porque cuando baja la presión, aparece mi sistema de regulación a corto plazo. ¿Qué es el sistema de regulación a corto plazo? Es la parte del sistema nervioso autónomo que se encarga de regular la presión arterial en segundos hasta minutos. Sobre todo vamos a ver más adelante en teoría, sobre todo que ellos liberan adrenalina y noradrenalina. ¿Qué van a hacer ellos? Hacen una vasoconstricción, aumentan la resistencia periférica vascular y aumentan la presión. Entonces aumentará el flujo adecuado a la masa cerebral, entonces evitando el desmayo. Eso pasa generalmente en las personas jóvenes como nosotros, pero en las personas que tengan tal vez algún pequeño defecto en el sistema nervioso, este sistema no cumple su función adecuadamente, entonces la persona tiende a desmayarse. A eso lo llamamos hipotensión ortostática. Cuando la persona se levanta de golpe, por gravedad su sangre se desciende y baja su presión. Y si baja eso, la persona suele desmayarse. Y si no pasa el desmayo es porque su sistema de regulación a corto plazo controló la presión y mantuvo un buen flujo a nivel cerebral. Cuando las personas se levantan de golpe tienden a tener visión borrosa, mareo, se sienten medio mareados y empieza a aumentar su frecuencia cardíaca. Significa que están compensando la caída de la presión. Eso hace el sistema nervioso. Aumenta la frecuencia cardíaca, por eso que cuando ustedes se levantan de golpe su corazón empieza a latir con mayor velocidad, con mayor frecuencia y golpeando su pecho. ¿Sí? Pero si ustedes ven borroso, se recomienda que ya no se levanten de golpe y levántense lentamente, se sientan al borde de la cama, miren sus zapatos, piensan por qué están estudiando oficio o por qué no están estudiando oficio, deberían estar estudiando a las 4 de la mañana. Entonces en esos momentos se recomienda al paciente entonces que se levante lentamente y continúe sus actividades diarias para evitar sobre todo el desmayo, y sobre todo en personas de mayores de edad. Esa es la hipotensión ortostática, es cuando la presión arterial cae. La complicación más grande de la presión arterial y la enfermedad más conocida a nivel mundial se llama hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un síndrome crónico en el cual se caracteriza por presiones encima de los valores normales. ¿Cómo puedo hacer yo un buen diagnóstico de la presión arterial? Resulta que la presión arterial yo puedo medirla en diferentes horarios. Yo te puedo medir, a ustedes les puedo medir 2 veces la presión el día de hoy y después tengo que repetir la rutina de aquí a unos 3 a 4 días. Si se confirma durante esos días la presión alta, entonces yo puedo decir que esta persona tiene presión alta. La presión o la hipertensión arterial se divide en dos tipos. La hipertensión primaria, o también llamada esencial, y la hipertensión secundaria. La secundaria, como dice su nombre, que es secundario a algún proceso patológico. La primaria es esencial, significa que no tenemos un origen, no sabemos por qué tiene presión arterial alta. Mientras la secundaria sabemos que es por culpa de algunas enfermedades, como ser, por ejemplo, enfermedades renales. Las enfermedades renales parenquimatosas significa que el riñón está enfermo y ellos liberan, ya vamos a ver más adelante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la presión. Puede tener algún tumor el riñón, como ser el feocromocitoma, uno de los tumores más conocidos, aunque raro el caso, pero el feocromocitoma se caracteriza por un tumor por liberación constante de neurotransmisores como ser la noradrenalina. Entonces, si libera noradrenalina, aumenta la presión de ese paciente. Es un tumor que libera neurotransmisores. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, la persona va a tender o tiende a tener una presión alta. O sea, secundario, la presión alta a alguna patología. A eso se refiere secundario. Enfermedades renales, enfermedades como tumores, síndrome de Cushing, hiperaldoteronismo primario, accidentes vasculares, etcétera, etcétera. O sea, como dice su nombre, es secundario a alguna patología. Y la primaria no sabemos su origen, no sabemos por qué tiene exactamente. Es importante saber cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo significan aquellas personas que si tienen estos factores de riesgo pueden tener presión arterial alta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo en una persona joven o adulta, etcétera? Los factores de riesgo principalmente son la ingesta de sal. Si una persona tiene una ingesta de sal sobre lo normal, es decir, comida le aumenta sal, siente que necesita aumentarle más sal,
tiende a tener una presión alta. Es importante que recomendemos que se evite el alto consumo de este material, que es la sal. Después viene otro factor de riesgo, que es el tabaquismo. Las personas que tienden a fumar constantemente tienen un gran factor de riesgo para poder desarrollar presión arterial alta. Las personas que consumen alcohol, el alcohol también a larga data produce presiones elevadas. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico significa la obesidad. Las personas que tienden a tener peso alto, o sea, gorditos en otra palabra, tienden a tener hipertensión. ¿Por qué? Porque las personas con síndrome metabólico tienden a desarrollar diabetes. Una de las complicaciones de la diabetes, por ejemplo, alguna pauta que nos dice que la persona puede tener diabetes, por ejemplo, es la alcantosis nigricans. La alcantosis nigricans es cuando una persona, por ejemplo, es gordita y en la porción del cuello, en la porción dorsal cervical del cuello, en la parte posterior cervical del cuello, se suele ver como unas cicatrices o unas manchas negras o oscuras en pacientes gorditos que no se borran no es suciedad, o evidentemente no es suciedad. Se lo lavan, se lo limpian todo, pero aún sigue viendo esas manchas negras a nivel del cuello, en la porción posterior sobre todo y los laterales del cuello de la región cervical. Entonces eso se llama alcantosis nírica. Son manchitas negras y es como decirte que esa persona tiene prediabetes. O sea, ya está con un pie dentro de la diabetes. ¿Por qué? Porque seguramente es gordito y está consumiendo alta cantidad de comida, comida que es no saludable. Entonces tiende ya a desarrollar presión alta por ser prediabético. Es importante saber eso y recomendar a las personas, sobre todo cuando son síndrome metabólico, que son gente gordita o obesa. Otra complicación es la herencia familiar. Resulta que las personas que tienen herencia familiar, es decir, genética, por ejemplo, si tu madre tiene presión alta, tu padre tuvo o tus hermanos tienen, vos tienes o tiendes a tener presión alta. Entonces, lo recomendable es evitar eso y mejorar la dieta, sobre todo la dieta, ingesta, hacer ejercicio, tener una mejor dieta, consumir mejores alimentos saludables, frutas, todo eso. ¿Cómo puedo? Resulta que yo mido la presión arterial alta. Entonces, ¿cómo hago? Tengo una tabla. Esta tabla está hecha por la guía de Asociación de Corazones. Es de la Asociación HA, que es del año 2017. Es una tabla que se caracteriza por, recuerden, hay que actualizarnos. Van a encontrar ustedes en internet seguramente algunas tablas como ser 2015, 2014, 2013, etc. La última que he encontrado es de la 2017. Es una guía donde se muestra que tiene una tabla para valorar el grado de presión arterial. Entonces, si yo mido a una persona la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, yo puedo decir en qué grado de presión está. Por ejemplo, si yo tengo una presión, mido la presión de esa persona y me sale que la presión sistólica es menor a 120, la diastólica está menor a 80. Si yo mido y encuentro a una persona y le mido esas presiones, yo le digo que esa persona está normal. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Nada. Su presión está excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Solo decirle que se mantenga así, que si tiene, preguntarle si tiene alguno de estos factores, si fuma, bebe o es gordita. Entonces, darle las pequeñas recomendaciones. Pero como si sus presiones están en estos valores, significa que la persona ha estado haciendo lo adecuado y no ninguno de estos factores de riesgo seguro debe de tener. Pero si su presión está entre 120 hasta 129, menor a 80, yo puedo decir que esa persona tiene una presión alta. Si tiene una presión alta, significa que algún factor de riesgo debe de tener. Por ejemplo, las personas que tienen una presión normal, yo a esas personas les puedo decir que vuelvan al año para sus controles. Es decir, que vengan a controlarse la presión cada año. No es necesario que vengan cada semana, cada mes, pero a estas personas yo le puedo decir que tiene que venir mínimo cada 6 meses. Mejor si viene más antes. Y tengo que fijarnos y darle las recomendaciones. Como ya tenemos un factor de que la presión sistólica está aumentando, entonces yo tengo que darle recomendaciones. ¿Por qué? Porque tengo que decirle que evita el tabaco, evita el alcoholismo. Si es gordito, le diré que mejore su dieta y que después vaya al gimnasio cuando ya esté con un mejor peso. Evitar la gran ingesta de sal y ver si tiene herencia familiar con presión alta. Eso es lo adecuado en personas con una presión alta, porque
A esta persona no se le da un tratamiento antihipertensivo, no es lo adecuado. Cuando las presiones suben de esto, ya le puedo decir hipertensión, puedo decirle hipertensión. Pero cuando tengo grados, tengo hipertensión grado 1. Cuando tengo la presión arterial alta, grado 1. Cuando la presión está entre 130 hasta 139. Y la diastólica, eso la sistólica, y la diastólica está entre 81 a 89. Si la diastólica y la sistólica están entre estos valores, yo puedo decir que es una hipertensión estadio 1 o grado 1. Y a estas personas yo tengo que decirles que vengan al control cada 3 meses. Cada 3 meses tienen que hacerse los controles y ya tengo que darle un tratamiento antihipertensivo. Cuando la persona tiene una presión arterial mayor a 140 la sistólica y mayor a 90 la diastólica, yo puedo decir que está en una hipertensión estadio 2 o grado 2. A estas personas se le dice que vengan al control cada mes. Deben de venir cada mes, hacerse su chequeo y dar un tratamiento. Tienen que ya estar con un tratamiento farmacológico y de experiencia se debe de dar ya 2 medicamentos. Aquí era solo uno, aquí es 2, porque la presión está aumentando. Y si la persona, a pesar de eso, la parte complicada es eso, porque algunas personas que van a la calle no hacen sus controles adecuados, se olvidan sus medicamentos, ya que son medicamentos en vía oral, no toman sus medicamentos, entonces suelen olvidarse. Y si se olvidan, no se olvidan sus medicamentos, entonces no toman su tableta y su presión sube, no se cuidan. ¿Qué va a pasar con esas personas? Por ejemplo, algunas personas que viven solas, por ejemplo, mayores de edad que viven solitos, abuelitos abandonados, personas que no tengan un buen conocimiento y sean, como le decimos acá, la parte ignorante de la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? No tomarían sus medicamentos, nadie les hace acuerdo, se olvidan y entonces, ¿qué va a pasar? Su presión puede subir tanto que puede llegar hasta mayor a 180 la diastólica y mayor a 110 la diastólica. Cuando la presión supera esos valores, yo puedo decirle que estamos en una fase de crisis hipertensiva. Cuando la persona está en una crisis hipertensiva, yo tengo una gran complicación. Resulta que cuando estoy en una crisis hipertensiva, la persona tiende a tener cefalea, que es dolor de cabeza, tiende a tener visión borrosa, tiende a tener confusión o pérdida del conocimiento en algunas personas, o empieza a delirar, no sabe ni qué está haciendo ni dónde está. Tiende a tener algún malestar general, no tiene ganas de nada, no quiere comer, etc. Malestar general. Entonces, cuando una persona tiene esto, acompañado de una presión de mayor a 180 la sistólica y mayor a 110 la diastólica, yo puedo decir que tengo una crisis hipertensiva. Y es importante detectar eso porque la crisis hipertensiva se divide en 2 tipos. La crisis hipertensiva se divide en 2 tipos. La crisis hipertensiva se divide en 2. Uno se llama urgencias hipertensivas y la otra se llama emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia? La persona con urgencia tiene toda esta clínica más una presión arterial elevada, 180-110, pero todos los órganos están normales, no existe ningún órgano lesionado. La diferencia entre emergencia es que existen en la emergencia órganos lesionados. Puede ser uno o pueden ser más. ¿Cómo qué órganos? El cerebro. Cuando una persona está enferma y tiene presión alta, no toma sus medicamentos adecuadamente. Por ejemplo, las mujeres, sobre todo varones, que trabajan en un lugar que tiene mucho estrés, se enojan, sube su presión más y puede romperse la arteria cerebral. Si se rompe la arteria cerebral, le da una hemorragia cerebral, o nosotros le llamamos derrame. Y si ese derrame, entonces ya hay una lesión cerebral. Es importante porque las personas tienden a hallar con una hemorragia cerebral es por su presión alta y que no consumía y no hizo ningún control. Aquí se hace control cada mes, aquí cada 3 semanas. Aquí es en la semana, hay que ver cómo están sus presiones. La presión en la emergencia puede haber una lesión del cerebro, del riñón. El riñón puede fregarse, claro que sí. La urea y la creatinina en un laboratorio me saldrían encima de lo normal. La urea, recordemos que es 0,6 a 1,2 miligramos de decilitro y la crea es de 0,6 a 1,2 miligramos de decilitro y la creatinina es de 10 hasta 40, la urea.
Entonces, con esos valores de la urea y la creatinina elevados dentro de lo normal, entonces yo diría que una persona tiene o está en una lesión aguda del riñón. También puede fregarse el corazón. ¿Cómo sé que el corazón está fregado? Yo tendría que revisar un electrocardiograma. Tal vez tiene alguna lesión de tipo isquemia o una lesión del corazón como un infarto, porque la presión alta tiende a llevarte a accidentes cerebrovasculares o accidentes de infarto. Es las complicaciones más frecuentes de la presión alta, y sobre todo en estas crisis donde está la presión encima de lo normal y tiende a lesionar los órganos. Entonces corazón, riñón, cerebro. También puede lesionarse algunos otros, como ser la retina del ojo. Puede haber desprendimiento de la retina. La retina es la capa nerviosa del ojo, aparte de la coroides o la esclerótica, donde se dañan los conos, los bastones, se lesiona, se desprende la retina y la persona tiende a quedar ciega. O sea, hay lesión. A eso se refiere la emergencia hipertensiva. Un órgano está lesionado. Cerebro, riñón, corazón, retina, etc. En la urgencia no hay ningún órgano dañado. Los órganos están adecuadamente sanos. Pero te acompaña esta clínica y una presión arterial de 180, 110 o mayor a ello. Con eso termina la parte teórica y podríamos proceder a la parte práctica, que se lo voy a aplicar de alguna manera más didáctica.